Una viuda pobre, con 7 hijos desnutridos, se mudó a una cabaña maldita en medio del desierto, el único lugar que le quedaba. El suelo era seco como piedra, el viento silbaba entre las grietas como un lamento. Y por la noche, algo empezaba a latir bajo sus pies. ¿Puedes imaginar el miedo de una madre al escuchar a sus hijos llorar de hambre, rodeada solo de tierra agrietada y silencio? Pero en esa oscuridad había algo escondido, algo que nadie jamás se atrevió a tocar. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que esa mujer encontró bajo la cabaña va a sorprenderte. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad ves esta historia. El sol de marzo estaba alto cuando Elena bajó de la vieja carreta que la había abandonado a su suerte en medio de la nada. Era el año de 1892 y el calor del desierto no perdonaba. Se sentía como un peso físico, una manta de plomo derretido que aplastaba los hombros ya vencidos de aquella mujer. Sus pies descalzos tocaron la tierra agrietada, levantando una nube de polvo fino y ocre que se pegó de inmediato al sudor frío de su frente. A su alrededor, 7 pares de ojos la miraban esperando una respuesta, una señal de seguridad que ella no tenía para ofrecer. Eran sus hijos, 7 criaturas con la piel pegada a las costillas, cuyas miradas hundidas reflejaban un hambre antigua y una sed que comenzaba a secarles hasta el llanto. Elena apretó la mandíbula para no gritar, sintiendo cómo el paisaje árido, compuesto solo por espinos retorcidos y horizontes vibrantes por la calima, parecía burlarse de su desgracia. No había nadie más en kilómetros a la redonda. El conductor de la carreta ni siquiera se despidió, espoleando a sus mulas para alejarse cuanto antes de aquel lugar que todos decían que estaba maldito. Frente a ellos se alzaba la estructura que, por una cruel ironía del destino, ahora debían llamar hogar. La conocían en la región como la Tapera del Silencio, un nombre que los lugareños pronunciaban persignándose, bajando la voz como si temieran invocar a los espíritus que supuestamente la habitaban. No era más que un jacal ruinoso, una construcción de adobe que el tiempo y el viento habían ido devorando lentamente, dejándola con el aspecto de una calavera blanqueada por el sol. Las vigas del techo, de madera reseca, crujían bajo el sol del mediodía como huesos viejos, y las paredes mostraban grietas profundas que parecían heridas abiertas en la carne de la casa. No había puerta, solo un hueco oscuro que bostezaba hacia el desierto, invitando a la desolación a entrar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor infernal. Aquel lugar no parecía un refugio, sino una tumba abierta, esperando pacientemente a sus nuevos inquilinos. Elena ordenó a los niños mayores que juntaran las pocas pertenencias que les quedaban, un montículo patético de trapos y utensilios viejos que representaba todo su patrimonio en esta tierra. Lucas, el mayor con apenas 12 años, cargaba a su hermano menor en brazos, un bebé que ya ni siquiera lloraba, sumido en ese letargo peligroso que precede al final. Elena observó sus bracitos, delgados como ramas secas, y sintió una punzada de culpa tan aguda que le cortó la respiración. Ella era la responsable, la capitana de aquel barco que se hundía en un mar de arena. Habían sido expulsados de la hacienda de don Aurelio como perros sarnosos, sin derecho a réplica, sin misericordia por la reciente viudez de Elena ni por la orfandad de los niños. El recuerdo de la sonrisa fría del capataz, mientras les arrojaba sus cosas al camino, todavía le quemaba en el estómago, una mezcla de humillación y rabia impotente que amenazaba con consumirla si no se concentraba en sobrevivir las próximas horas. Al entrar en la cabaña, el olor a encierro y abandono la golpeó con fuerza. Olía a tierra vieja, a excremento de animales salvajes y a algo más, un olor metálico y rancio que no supo identificar. El suelo era de tierra apisonada, irregular y cubierto de una capa de polvo que se levantaba con cada paso. No había muebles, ni rastro de que alguien hubiera vivido allí en décadas. Elena dejó caer el fardo de ropa en una esquina y comenzó a limpiar frenéticamente con una rama seca, intentando crear un espacio mínimamente digno para que sus hijos pudieran descansar. Cada movimiento levantaba nubes de polvo que se metían en la garganta, haciendo toser a los pequeños. La pequeña Ana, de 5 años,
Se sentó en el suelo y comenzó a dibujar figuras en la tierra con un dedo sucio, ajena al horror de su situación, mientras Elena luchaba contra las lágrimas, sabiendo que esa noche no tendrían nada que comer, excepto unas pocas raíces secas que había logrado guardar en el bolsillo de su delantal. La tarde avanzó lenta y dolorosa, transformando el calor abrasador en una luz dorada y melancólica que alargaba las sombras de los cactus gigantes. El silencio del desierto era absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que llegaba a lastimar los oídos. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni el viento moviendo las ramas. Era como si la naturaleza contuviera la respiración alrededor de la tapera. Elena salió a buscar leña, alejándose apenas unos metros de la casa por miedo a perder de vista a los niños. Encontró arbustos secos y madera muerta, suficiente para una pequeña fogata que espantara a los coyotes y al frío que, sabía por experiencia, caería implacable en cuanto el sol se ocultara. Mientras recogía las ramas, tuvo la extraña sensación de ser observada, no por ojos humanos ni animales, sino por la tierra misma, como si el suelo bajo sus pies estuviera despierto y consciente de su presencia, evaluándola, juzgándola. Cuando la noche cayó, lo hizo de golpe, cubriendo el mundo con un manto de estrellas frías y distantes. La temperatura se desplomó drásticamente, obligando a la familia a apiñarse en el centro de la habitación única, compartiendo el calor de sus cuerpos escuálidos. Elena repartió el poco agua que les quedaba en una cantimplora abollada, apenas un sorbo para cada uno para humedecer los labios agrietados. Los estómagos de los niños rugían, un sonido cruel que resonaba en la oscuridad, recordándole su fracaso. Les contó historias en voz baja para distraerlos, cuentos de tiempos mejores cuando su esposo vivía y la lluvia regaba los campos, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Uno a uno los niños fueron cayendo en un sueño agitado por el hambre, dejando a Elena sola en la vigilia, montando guardia contra la oscuridad, con los ojos abiertos de par en par, escuchando el vacío. Fue entonces, en la hora más profunda de la madrugada, cuando lo escuchó por primera vez. Al principio pensó que era su propia sangre latiendo en sus oídos debido al agotamiento y la falta de comida. Era un sonido sordo, rítmico, casi imperceptible. Boom, boom, boom. Elena contuvo la respiración, tensando cada músculo de su cuerpo. No venía de afuera, no era el viento golpeando las paredes de adobe. El sonido venía de abajo. Venía directamente de la tierra, justo debajo de donde sus hijos dormían. Apoyó la palma de la mano contra el suelo frío y sintió una vibración leve, un temblor constante que acompañaba al sonido. Era como si un corazón inmenso y monstruoso estuviera latiendo sepultado bajo metros de tierra y piedra, o como si una maquinaria antigua intentara ponerse en marcha después de un siglo de olvido. El miedo, un terror primitivo y visceral, se apoderó de ella. Recordó las advertencias de los lugareños, las historias de maldiciones y locura. ¿Había llevado a sus hijos a la boca de algún infierno olvidado? Se incorporó lentamente, cuidando de no despertar a los pequeños, y acercó la oreja al suelo. El sonido persistía, constante, hipnótico. No era animal, estaba segura de eso. Ningún animal hacía ese ruido mecánico y profundo. Por un momento, la idea de tomar a sus hijos y correr hacia la oscuridad del desierto cruzó su mente, pero la razón la detuvo. Afuera solo había muerte segura por frío y depredadores. Aquí adentro, al menos tenían paredes. Se quedó paralizada, atrapada entre el terror a lo desconocido que yacía bajo sus pies y la certeza de la muerte que esperaba afuera, sintiéndose la mujer más sola sobre la faz de la tierra. Con el paso de las horas, el sonido pareció cambiar, volviéndose más urgente, como un llamado. Elena, impulsada por una mezcla de desesperación y curiosidad morbosa, comenzó a rascar la tierra con sus uñas rotas en el punto donde la vibración se sentía más fuerte. La tierra estaba dura como el cemento, compactada por años de abandono. Sus dedos sangraron, pero ella no se detuvo. Necesitaba saber qué era. Necesitaba entender por qué la tierra parecía estar viva. En su mente delirante por el cansancio, imaginó que el diablo mismo estaba tocando a su puerta desde abajo,
viniendo a cobrar las almas que don Aurelio había desechado. O tal vez, solo tal vez, era su propia cordura la que se estaba resquebrajando bajo la presión insoportable de ver a sus hijos morir de hambre lentamente. El amanecer trajo consigo un silencio repentino. El sonido cesó justo cuando los primeros rayos de luz grisácea se filtraron por las grietas de la pared. Elena se encontró a sí misma acurrucada en posición fetal, con las manos sucias de tierra y sangre seca, mirando fijamente un pequeño agujero que había logrado cavar durante la noche. Los niños comenzaron a despertar, llorando de nuevo, pidiendo comida con voces débiles y rasposas. La realidad del día volvió a golpearla con toda su crueldad. Tenía que conseguir agua, tenía que conseguir algo que comer, o ese día sería el último para el pequeño bebé. Se puso de pie, tambaleándose, y miró el suelo con desconfianza. Fuera lo que había escuchado, tendría que esperar. La supervivencia inmediata era lo único que importaba ahora, aunque el misterio bajo sus pies seguía pulsando en su memoria como una advertencia silenciosa. Los días siguientes se convirtieron en una repetición monótona y brutal de la misma agonía, una lucha sorda contra un sol que parecía tener una venganza personal contra ellos. Elena salía con las primeras luces del alba, dejando a los niños mayores al cuidado de los pequeños, para recorrer el desierto en busca de cualquier cosa comestible. Sus manos, ya curtidas y llenas de cortes, escarbaban bajo los arbustos espinosos buscando raíces amargas que, aunque apenas nutrían, engañaban al estómago por unas horas. Aprendió a moverse con el sigilo de un animal, persiguiendo lagartijas que se escurrían entre las piedras calientes, convirtiéndose en una depredadora impulsada únicamente por el instinto maternal de supervivencia. Cada pequeño triunfo, cada insecto o raíz, era recibido en la cabaña como un manjar, devorado con avidez por bocas hambrientas que habían olvidado el sabor del pan, mientras ella observaba sin probar bocado, alimentándose solo de la tenue esperanza de que mañana fuera diferente. La sed, sin embargo, era un enemigo mucho más implacable que el hambre, un fantasma que secaba la voluntad y nublaba el juicio. El agua que habían traído se estaba acabando peligrosamente rápido, evaporándose en el calor seco de la cabaña a pesar de sus esfuerzos por conservarla. Los labios de los niños comenzaron a agrietarse, sangrando al menor movimiento, y sus ojos perdieron el brillo de la infancia para adquirir un vidrioso velo de resignación. Elena miraba el horizonte trémulo, buscando nubes que nunca llegaban, maldiciendo al cielo azul inmaculado que se extendía sobre ellos como una bóveda indiferente. En su delirio provocado por el calor, a veces creía escuchar el sonido de agua corriendo, un murmullo fresco y cantarino que la atormentaba, recordándole el sonido misterioso de la noche anterior y haciéndola dudar de su propia cordura, preguntándose si el desierto finalmente había empezado a reclamar su mente. Fue durante una de esas búsquedas desesperadas, escarbando entre los escombros de lo que alguna vez debió ser un corral trasero, cuando encontró la herramienta que cambiaría su destino. Semienterrada en la arena, sobresalía el mango astillado de una pala vieja. El metal estaba oxidado, carcomido por años de exposición a la intemperie, y el mango de madera parecía a punto de quebrarse con solo mirarlo. Sin embargo, para Elena, aquel objeto inservible brilló con la intensidad de un tesoro sagrado. Lo desenterró con reverencia, limpiando la hoja mellada con el borde de su falda, sintiendo el peso del hierro como una promesa de acción. Ya no tendría que usar sus uñas rotas para enfrentarse a la tierra dura. Ahora tenía una garra de metal, una extensión de su propia furia dispuesta a abrir las entrañas del suelo que la desafiaba. La tarde cayó pesada y cobriza, tiñendo el mundo de un rojo sangre que presagiaba el retorno de los temores nocturnos. Con la pala apoyada contra la pared interior de la cabaña, Elena observó cómo las sombras se alargaban, transformando los arbustos en figuras grotescas que parecían danzar alrededor de su refugio. El pequeño Miguel, de 3 años, lloraba quedamente, un gemido constante y débil que taladraba el corazón de su madre. La impotencia se transformó en una bilis amarga en su garganta. Sabía que no resistirían muchos días más así. La muerte ya no era una posibilidad abstracta, sino una presencia que se sentaba con ellos en la habitación,
esperando pacientemente su turno. Elena abrazó a sus hijos, formando una barrera humana contra la oscuridad, y esperó con los músculos tensos y el oído agudizado a que la tierra volviera a hablar. La noche llegó y con ella el frío cortante que penetraba hasta los huesos, haciendo tiritar los cuerpos desnutridos bajo las mantas raídas. El silencio inicial fue absoluto, denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Elena permanecía despierta, con los ojos clavados en el techo de vigas podridas, contando cada respiración de sus hijos, rogando y temiendo al mismo tiempo que el sonido regresara. Necesitaba saber si era real, si no lo había soñado en su delirio de agotamiento. Y entonces, como un reloj macabro que marca la hora de los condenados, comenzó de nuevo. Primero fue una vibración leve, un cosquilleo en la planta de los pies, seguido por ese bum, 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 profundo y rítmico. Pero esta noche era diferente. El sonido era más fuerte, más urgente, como si lo que estuviera abajo hubiera sentido su desesperación y estuviera respondiendo a gritos. La vibración aumentó hasta que el polvo acumulado en las vigas del techo comenzó a caer en una lluvia fina sobre sus cabezas. Lucas, el mayor, se despertó sobresaltado, sentándose de golpe en la penumbra. «¡Mamá!», susurró con voz temblorosa. «¿Qué es eso? ¿Es un terremoto?». La pregunta de su hijo fue la confirmación que Elena necesitaba y temía. No estaba loca. El sonido era real, físico, tangible. «No te muevas, hijo», respondió ella con una calma fría que no sentía, mientras se ponía de pie lentamente. «Quédate con tus hermanos». El miedo seguía ahí, agazapado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una determinación feroz. Si la tierra quería tragárselos, primero tendría que pelear con ella. No iba a quedarse quieta esperando el final. Iba a buscar la respuesta, aunque la respuesta fuera el mismo infierno. Elena tomó la pala oxidada con ambas manos, sintiendo la madera áspera contra sus palmas sudorosas. Se dirigió al centro de la habitación, justo donde la vibración parecía concentrarse con mayor intensidad. A la luz temblorosa de una vela de sebo que agonizaba, su sombra se proyectaba enorme y distorsionada contra las paredes, como una gigante vengadora. Miró el suelo de tierra apisonada, esa superficie dura e impenetrable que había sido su cama y su prisión. «Ya basta», murmuró entre dientes, una declaración de guerra contra el misterio. Alzó la pala sobre su cabeza y la dejó caer con todas sus fuerzas. El golpe resonó seco y duro, enviando una sacudida de dolor a través de sus brazos hasta los hombros. Pero la tierra apenas se marcó. Continuó golpeando una y otra vez, con un ritmo frenético que acompañaba los latidos subterráneos. Golpe, jadeo, golpe, jadeo. El sudor le corría por la cara, mezclándose con el polvo y las lágrimas de esfuerzo. Los niños la miraban desde la esquina, con los ojos muy abiertos, aterrorizados por la transformación de su madre en esa furia poseída que atacaba el suelo. Pero Elena no podía detenerse. Cada golpe era una liberación de la rabia acumulada por la injusticia, por el hambre, por la muerte de su esposo, por la crueldad de don Aurelio. Estaba cavando su propia tumba o su salvación, y en ese momento la diferencia entre ambas no le importaba. La tierra comenzó a ceder, rompiéndose en terrones secos que saltaban bajo el impacto del metal, abriendo una herida irregular en el piso de la cabaña. El agujero crecía lentamente, centímetro a centímetro, mientras sus fuerzas disminuían. Sus manos sangraban de nuevo, las ampollas reventadas manchaban el mango de la pala, pero el sonido de abajo parecía animarla, volviéndose más claro, menos amortiguado. Era como si estuviera quitando las capas de piel de un tambor gigante. De repente, en medio de un golpe descendente que llevaba todo el peso de su cuerpo exhausto, la pala no encontró tierra. El sonido cambió drásticamente. En lugar del golpe sordo contra el suelo compactado, se escuchó un clang metálico y resonante, un tañido agudo que vibró en el aire y dejó sus manos entumecidas. Elena se detuvo en seco, con el pecho agitado, y el silencio volvió a caer sobre la habitación, solo que ahora era un silencio cargado de una expectativa insoportable. Se arrodilló junto al agujero, ignorando el dolor de sus rodillas contra las piedras sueltas, y acercó la vela al fondo de la excavación.
Allí, bajo una capa de tierra suelta que acababa de remover, algo brillaba débilmente, no con el brillo de la humedad, sino con la solidez de algo manufacturado. No era una roca natural, parecía una superficie plana, dura, tal vez metal, tal vez piedra pulida. Con los dedos temblorosos, apartó los últimos restos de tierra y sus uñas rasparon contra una superficie fría. Era una losa, una estructura artificial enterrada deliberadamente bajo el piso de la cabaña más pobre del mundo. Elena levantó la vista hacia Lucas, que se había acercado gateando, y en la mirada de ambos se cruzó la misma pregunta aterradora y esperanzadora. ¿Qué clase de secreto necesita ser enterrado tan profundo en medio de la nada? Elena apartó la tierra con una urgencia febril, usando los dedos ensangrentados como garras para liberar el contorno de aquel objeto extraño. Bajo la luz oscilante de la vela, la superficie se reveló por completo. Era una losa de piedra pesada, cuadrada y toscamente tallada, que llevaba incrustada una argolla de hierro negro en su centro, comida por el óxido de los años. Lucas, con los ojos muy abiertos por el asombro y el miedo, se acercó para ayudar, sus pequeñas manos uniéndose a las de su madre en aquel esfuerzo desesperado. No había lógica en encontrar una puerta sellada bajo el suelo de una choza miserable en medio del desierto, y esa incongruencia hacía que el aire en la habitación se volviera denso, cargado de un presagio antiguo. Elena sintió el frío del metal bajo su piel, una frialdad que parecía subir desde las entrañas mismas del mundo, advirtiéndole que lo que estaba a punto de liberar había permanecido encerrado por una razón muy poderosa. Madre e hijo tiraron de la argolla con todas sus fuerzas restantes, sus respiraciones entrecortadas, marcando el ritmo de un esfuerzo agónico. Los músculos de los brazos de Elena ardían como si tuviera fuego bajo la piel, y las venas de su cuello se tensaron peligrosamente. Pero la losa parecía soldada a la tierra por el peso del tiempo. Elena cerró los ojos y visualizó las caras de sus hijos más pequeños, sus labios secos y sus estómagos vacíos, y transformó esa imagen de dolor en pura fuerza bruta. Soltó un gruñido gutural, un sonido animal que nació en lo más profundo de su vientre, y tiró una vez más, sintiendo cómo la piel de sus manos se desgarraba contra el hierro áspero. Hubo un crujido sordo, como de huesos rompiéndose, y la piedra se dio milímetro a milímetro, arrastrándose con un gemido de protesta contra el marco de roca que la aprisionaba desde hacía décadas. Cuando la losa finalmente se deslizó lo suficiente para dejar un hueco oscuro, lo primero que escapó no fue un monstruo sino un olor. Una bocanada de aire salió disparada hacia arriba, golpeando el rostro de Elena con una fragancia que su cerebro tardó unos segundos en procesar porque era imposible en aquel lugar. Olía a humedad, a musgo fresco, a piedra mojada y a lluvia antigua. Era el olor de la vida encerrada en una tumba. Elena aspiró profundamente, sintiendo cómo ese aroma fresco llenaba sus pulmones resecos, provocándole un mareo repentino por el contraste brutal con el aire viciado y caliente de la superficie. Los niños que se habían mantenido alejados se acercaron instintivamente, atraídos como polillas a la luz, olfateando el aire con incredulidad, reconociendo en ese aroma una promesa que sus cuerpos deshidratados anhelaban desesperadamente. Elena acercó la vela al borde del abismo recién abierto, protegiendo la llama con su mano ahuecada para que la corriente de aire no la apagara. La oscuridad abajo era absoluta, una boca negra que parecía tragarse la luz, pero el sonido que los había atormentado ahora se escuchaba con una claridad asombrosa. Ya no era un latido sordo y amortiguado. Era el sonido inconfundible y maravilloso de agua corriendo con fuerza, un torrente subterráneo que chocaba contra la roca. No era el diablo el que golpeaba desde abajo, era un río prisionero. Elena sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer sentada al borde del agujero, riendo y llorando al mismo tiempo, una risa histérica que asustó a los niños, mientras las lágrimas limpiaban los surcos de suciedad en sus mejillas. Agua. Había agua corriendo justo debajo del infierno seco, donde habían estado a punto de morir. Pero la euforia dio paso rápidamente a la necesidad de acción práctica. El agua estaba ahí, sí,
pero estaba lejos, brillando inalcanzable en la profundidad. Elena buscó frenéticamente entre sus escasas pertenencias hasta encontrar la cuerda que habían usado para amarrar los bultos en la carreta. Ató una vieja lata de conservas al extremo y la dejó caer por el agujero, escuchando cómo la cuerda se deslizaba entre sus dedos metro tras metro. El silencio de la espera fue tortuoso hasta que escuchó el chapoteo, el sonido más hermoso que había oído en su vida. Al subir la lata, el agua se derramó sobre sus manos, fría y cristalina, brillando como diamantes líquidos a la luz de la vela. Bebió con desesperación, sintiendo el líquido revivir cada célula de su cuerpo, y luego pasó la lata a Lucas, ordenándole que diera de beber a sus hermanos con cuidado gota a gota para no enfermarlos. Una vez que la sed más urgente fue saciada y los niños cayeron en un sueño más tranquilo, arrullados por el frescor que emanaba del subsuelo, Elena supo que no podía quedarse solo con eso. Necesitaba ver qué más había allá abajo. La estructura de ladrillo que había vislumbrado al bajar la lata sugería que no era una cueva natural, sino algo construido por hombres. Ató la cuerda alrededor de su cintura y aseguró el otro extremo a la viga central más sólida de la cabaña, probando su resistencia con todo su peso. Miró a Lucas, que la observaba con los ojos muy abiertos, cargando la responsabilidad de un adulto en sus hombros de niño. «Si no subo en un rato», le dijo con voz firme, poniéndole la mano en la mejilla sucia, «no te acerques al agujero. Tira piedras para llamar la atención de alguien en el camino, ¿me entiendes?» El niño asintió, mudo de terror, mientras ella se deslizaba hacia la oscuridad. El descenso fue torpe y peligroso. Las paredes del pozo estaban revestidas de ladrillos antiguos, resbaladizos por el moho y el salitre. Elena bajaba apoyando los pies descalzos en los salientes, sintiendo cómo la temperatura bajaba drásticamente con cada metro que descendía. El calor sofocante del desierto quedó atrás, reemplazado por un frío húmedo que se le metía en los huesos, haciéndola tiritar. La vela que llevaba apretada en una mano proyectaba sombras danzantes sobre los ladrillos, creando la ilusión de que las paredes se cerraban sobre ella. El ruido del agua se hizo ensordecedor, llenando el espacio reducido con un eco constante que le impedía pensar con claridad. Era como descender a las entrañas de una bestia dormida, un lugar que no estaba hecho para los vivos y que había permanecido sellado esperando pacientemente a que alguien fuera lo suficientemente desesperado para entrar. Sus pies tocaron suelo firme antes de lo que esperaba, aterrizando sobre un piso de piedra mojada. Elena alzó la vela para inspeccionar su entorno y el aliento se le congeló en la garganta. No estaba en un simple pozo. Se encontraba en una cámara abovedada, una bodega subterránea construida con una maestría arquitectónica que desafiaba la lógica de aquel lugar remoto. Arcos de ladrillo rojo sostenían el techo, y por un canal tallado en la roca viva, cruzaba un arroyo subterráneo de aguas rápidas y claras, el manantial secreto que había mantenido vivo el latido bajo la casa. El aire era puro, aunque pesado por la humedad, y las paredes lloraban gotas de condensación que brillaban como joyas. Era un santuario oculto, un templo al agua en medio de un océano de sed, construido por alguien que conocía el valor de cada gota en este infierno terrenal. Elena avanzó con cautela, fascinada y aterrada por la magnitud del hallazgo. Sus pasos resonaban con eco en la bóveda, mezclándose con el rumor del agua. Al iluminar los rincones más alejados de la cámara, donde la oscuridad parecía más densa, la luz de la vela reveló algo que rompió la simetría natural del lugar. Apiladas contra el muro del fondo, lejos de la humedad del canal, había formas rectangulares que no pertenecían a la roca. Eran cajas de madera antigua, podridas por el tiempo y la humedad ambiental, con los herrajes de metal verdoso por la oxidación. Parecían ataúdes pequeños, olvidados allí por manos que hacía mucho se habían convertido en polvo. El instinto le gritó que no se acercara, que los muertos guardan celosamente sus secretos, pero la necesidad era un motor más poderoso que el miedo. Se acercó lentamente, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas con la misma fuerza que el sonido que la había guiado hasta allí. La madera de la primera caja se deshizo apenas la tocó, desmoronándose como ceniza húmeda bajo sus dedos. Dentro no había huesos ni fantasmas.
Había bultos envueltos en cuero enmohecido, y debajo de ellos, el brillo inconfundible y seductor del metal precioso. Elena apartó un trozo de cuero podrido, y la luz de la vela se reflejó en una moneda de plata, grande y pesada, acuñada con el rostro de un rey muerto hace un siglo. Junto a las monedas había fajos de papeles sellados con lacre, documentos que habían sobrevivido a la oscuridad. Elena retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca para ahogar un grito, comprendiendo de golpe que aquel agujero no solo guardaba agua, sino la historia prohibida de todo el valle. Elena sostuvo los documentos con manos que temblaban violentamente, temiendo que el papel quebradizo se desintegrara al contacto con el aire viciado de su propia respiración. A la luz parpadeante de la vela, sus ojos recorrieron la caligrafía antigua y elegante, llena de florituras de otra época, y lo que leyó hizo que el mundo girara a su alrededor con más fuerza que el hambre. Aquellos no eran simples papeles, eran títulos reales de concesión de tierras, firmados y sellados por autoridades virreinales, que otorgaban la propiedad absoluta de todo el valle, desde las montañas púrpuras del este hasta el río seco del oeste. Los mapas adjuntos, dibujados con tinta ferrogálica que había adquirido un tono marrón rojizo, similar a la sangre seca, mostraban que la hacienda de don Aurelio, ese imperio de crueldad que los había expulsado, estaba construida enteramente sobre tierras robadas, tierras que legalmente pertenecían a quien portara estos documentos. Elena comprendió de golpe que no había encontrado un tesoro, sino una sentencia de guerra. Tenía en sus manos la prueba de un crimen histórico que había condenado a la pobreza a generaciones enteras, incluida la suya. Guardó los documentos con una reverencia casi religiosa dentro de su corpiño, sintiendo el cuero frío contra su piel como una armadura secreta. Luego se volvió hacia las bolsas de lona podrida que descansaban junto a las cajas. Al levantarlas, la tela se rasgó, derramando una cascada de monedas pesadas y oscuras sobre la piedra mojada. Plata y oro. No era una fortuna incalculable, pero para una mujer que había visto morir a su esposo por falta de medicinas, era suficiente para comprar el cielo y la tierra. Tomó un puñado, sintiendo el peso muerto del metal, y una mezcla de náuseas y poder la invadió. Ese dinero significaba comida, ropa y dignidad, pero también significaba peligro mortal. Si don Aurelio o sus capataces descubrían siquiera una de estas monedas, la matarían a ella y a sus hijos sin pensarlo dos veces y echarían sus cuerpos al mismo pozo que ahora la salvaba. El ascenso de regreso a la superficie fue una tortura física que puso a prueba cada fibra de su resistencia. Con una bolsa de monedas atada a la cintura y la cantimplora llena de agua fresca colgada al hombro, Elena trepó por la cuerda, apoyando los pies descalzos en los ladrillos resbaladizos. Sus músculos gritaban, agarrotados por el esfuerzo y la tensión, y la falta de aire comenzaba a marearla. Cada metro ganado era una batalla contra la gravedad y el agotamiento, pero la imagen de sus hijos esperando arriba la empujaba hacia adelante. Cuando su mano finalmente alcanzó el borde del agujero y sintió los dedos pequeños y cálidos de Lucas ayudándola a impulsarse, soltó un sollozo de alivio que resonó en la cabaña. Se arrastró fuera del abismo, cubierta de moho y polvo, jadeando como un animal acorralado que acaba de escapar de la trampa, trayendo consigo la vida y la condena. La escena que siguió fue de una intimidad sagrada y dolorosa. Elena repartió el agua con una disciplina férrea, obligando a los niños a beber despacio para que sus estómagos contraídos no rechazaran el líquido. Observó cómo el color regresaba lentamente a sus rostros pálidos, cómo los labios agrietados se suavizaban y cómo el brillo febril de la deshidratación desaparecía de sus ojos. Aquel agua subterránea, pura y mineral, era el verdadero milagro, más valiosa en ese momento que todo el oro que pesaba en su cintura. Los niños bebieron en silencio, con una reverencia instintiva, sintiendo cómo la vida fluía de nuevo por sus venas. Por primera vez en meses, el llanto constante del bebé cesó, reemplazado por una respiración profunda y tranquila que llenó la cabaña de una paz desconocida. Pero la paz era un lujo que Elena no podía permitirse por mucho tiempo.
Sabía que el agujero abierto en medio de la habitación era una boca que gritaba su secreto a los cuatro vientos. Con la ayuda de Lucas, que había madurado años en cuestión de horas, volvió a colocar la pesada losa de piedra en su lugar, cubriéndola después con tierra y escombros, alisando el suelo con una rama hasta que pareció que nadie lo había tocado jamás. «Nadie puede saber esto, Lucas», le susurró, sujetándole la cara con ambas manos, manchándolo con su propia suciedad. «Ni tus hermanos. Esto es nuestro secreto. Si alguien se entera, nos matarán». El niño asintió con una gravedad solemne, entendiendo sin necesidad de explicaciones que su supervivencia dependía ahora del silencio absoluto. Aquella noche durmieron sobre el tesoro y el agua, pero el miedo dormía entre ellos, más despierto que nunca. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma, una especie de tregua armada con el destino. Con el agua asegurada, Elena pudo aventurarse un poco más lejos en busca de comida, y la hidratación permitió que su mente funcionara con una claridad afilada y peligrosa. Comenzó a limpiar las monedas de oro una por una, frotándolas con arena fina en la oscuridad de la noche, mientras los niños dormían. Cada moneda limpia brillaba con una promesa de justicia, pero también con la amenaza de la traición. Sabía que no podía simplemente caminar hacia el almacén del pueblo y pagar con doblones de oro españoles. Eso levantaría sospechas inmediatas y atraería a los buitres. Necesitaba un plan, una estrategia que fuera más allá de la simple supervivencia del día a día. Necesitaba aliados, pero en un mundo donde la lealtad se compraba con migajas, ¿en quién podía confiar? La transformación de Elena fue sutil, pero profunda. Ya no caminaba con la cabeza gacha ni los hombros hundidos. Había un nuevo fuego en su mirada, una dureza en la línea de su mandíbula que no estaba allí antes. La tapera, antes un símbolo de su derrota, se había convertido en su fortaleza, su banco y su arsenal. Comenzó a ver el desierto no como un enemigo, sino como un cómplice. Su aridez y su hostilidad eran el mejor camuflaje para su secreto. Si nadie venía a este lugar maldito, nadie descubriría lo que escondía. Sin embargo, sabía que el aislamiento no duraría para siempre. Tarde o temprano, alguien notaría que la viuda y sus 7 hijos no habían muerto, que no mendigaban en los caminos, y la curiosidad, o la malicia, los traería a su puerta. Una tarde, mientras el sol poniente teñía el cielo de violeta y sangre, Elena tomó una decisión. No podía luchar contra don Aurelio sola, y no podía confiar en la ley local, que comía de la mano del terrateniente. Necesitaba alcanzar una autoridad superior, alguien fuera del círculo de corrupción del valle. Miró a Lucas, que estaba afuera remendando una cerca inútil con palos secos, y sintió que el corazón se le partía. Era solo un niño, pero era su único soldado. Lo llamó adentro y cerró la puerta improvisada, sumiendo la habitación en penumbra. Metió la mano en su bolsillo y sacó una de las monedas de oro más pequeñas, poniéndola en la palma callosa de su hijo. «Tienes que ir a la ciudad», le dijo, con la voz quebrada por el miedo. «No al pueblo, a la capital del distrito. Tienes que encontrar al juez federal». Lucas miró la moneda con asombro y luego a su madre, comprendiendo la magnitud de la misión. «Es un viaje de 3 días a pie, mamá», susurró. Elena asintió, conteniendo las lágrimas. «Lo sé, pero si no vas, si no traes a alguien que haga valer estos papeles», dijo tocándose el pecho donde guardaba los títulos, «don Aurelio nos quitará todo cuando descubra el agua, nos quitará la vida». Preparó un morral con una botella de agua del manantial y un poco de carne seca de lagartija que había logrado ahumar. Le cosió la moneda en el dobladillo del pantalón y le dio instrucciones precisas. Caminar de noche, esconderse de día, no hablar con nadie y, sobre todo, no mostrar el oro a menos que estuviera frente al juez. Esa noche, bajo el manto protector de una luna nueva, Elena vio partir a su primogénito hacia la oscuridad del desierto. Se quedó parada en la puerta hasta que el sonido de sus pasos fue tragado por el viento, sintiéndose más sola y vulnerable que nunca. Había lanzado los dados, apostando la vida de su hijo y el futuro de todos ellos a una carta desesperada.
Volvió a entrar en la cabaña y se sentó sobre la losa oculta, sintiendo la vibración del agua bajo ella, rezando a todos los santos olvidados para que el desierto tuviera piedad de su mensajero. Ahora comenzaba la verdadera espera, una cuenta regresiva agonizante donde cada hora sin noticias era una tortura, y donde el menor ruido en el camino podía significar la salvación o el fin. La ausencia de Lucas dejó un vacío físico en la cabaña, un hueco frío que el viento del desierto se apresuró a llenar con silbidos tristes. Elena pasó las primeras horas tras su partida sentada junto a la puerta, con la escopeta vieja y descargada de su marido entre las piernas, vigilando la oscuridad como una loba herida que ha perdido a un cachorro. Cada crujido de las ramas secas afuera le detenía el corazón. Su mente proyectaba imágenes horribles de su hijo perdido en la inmensidad de la noche, acechado por pumas o capturado por los hombres de don Aurelio. Adentro, el sonido del agua subterránea seguía su curso constante, un bum bum rítmico que antes le pareció música celestial y ahora sonaba como un reloj de cuenta regresiva, marcando el tiempo que les quedaba antes de que su audaz jugada fuera descubierta. El secreto bajo el suelo ya no era solo su salvación, era una bomba de tiempo que podía estallarles en la cara en cualquier momento. Cuando el sol despuntó, trayendo consigo ese calor blanco y agresivo que borraba los colores del mundo, Elena sacudió el miedo de sus hombros y asumió el mando con una ferocidad renovada. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Levantó a los niños restantes, les lavó las caras con el agua preciosa del manantial, un acto de rebeldía higiénica en medio de la miseria, y les dio de beber hasta saciarlos, advirtiéndoles con una mirada severa que nadie, absolutamente nadie, debía saber que sus labios estaban húmedos. Tenían que seguir pareciendo las víctimas moribundas que el mundo esperaba ver. La supervivencia dependía de su capacidad para actuar el papel de la tragedia mientras escondían el milagro. Elena ocultó la cantimplora y cualquier rastro de humedad bajo montones de trapos sucios, transformando la abundancia en un secreto vergonzoso que debía ser protegido a toda costa. A media mañana, el horizonte, que solía ser una línea estática y aburrida de calor vibrante, se rompió por una columna de polvo que se acercaba rápidamente. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era demasiado pronto para que fuera Lucas, y la nube de tierra indicaba un jinete a galope tendido, no un niño a pie. Ordenó a los pequeños que se escondieran en la esquina más oscura de la tapera y salió al umbral, entrecerrando los ojos contra el resplandor. El jinete se materializó entre la calima como un espectro negro. Era uno de los capataces de don Aurelio, un hombre conocido por su crueldad y su lealtad ciega al patrón. Elena se alisó el vestido raído, irguió la espalda y esperó, sintiendo el peso de los documentos antiguos quemándole la piel bajo la ropa, rezando para que el miedo no se notara en el temblor de sus manos. El hombre detuvo su caballo a pocos metros de la puerta, levantando una nube de polvo que hizo toser a Elena, un gesto calculado de desprecio. No se bajó de la montura. Desde su altura, miró a la viuda con ojos de buitre, escudriñando la escena en busca de señales de rendición o muerte. El olor a sudor de caballo y cuero caro llenó el aire, un aroma a poder y riqueza que contrastaba violentamente con la fetidez de la pobreza que rodeaba la cabaña. ¿Todavía respiran, Ramírez?, escupió el hombre, masticando un palillo de madera. El patrón apostó que para hoy ya estarían todos tiesos. Me mandó a ver si necesitábamos cavar fosas o si ya se los habían comido los coyotes. Su voz era arrastrada y burlona, cargada de esa arrogancia de quien sabe que tiene la bota puesta sobre el cuello del débil. Elena sostuvo su mirada, obligándose a no bajar los ojos. «Todavía respiramos, capataz. La mala hierba nunca muere, ¿no dicen eso?», respondió con una voz que intentó que sonara resignada pero firme. El capataz soltó una carcajada seca que no llegó a sus ojos. Su mirada recorrió el perímetro de la casa, deteniéndose en los niños que se asomaban temerosos por la puerta. Algo en su expresión cambió. Frunció el ceño, como si algo no encajara en el cuadro de desolación que esperaba encontrar. Los niños estaban sucios y flacos, sí, pero no tenían ese aspecto grisáceo de la muerte inminente por deshidratación. Sus ojos tenían brillo.
El capataz se inclinó sobre la silla de montar, olfateando el aire como un perro de caza que ha captado un rastro extraño, un olor a frescura que no debería existir en ese horno de tierra muerta. «Se ven muy vivitos para no tener agua», murmuró el hombre, deslizando la mano hacia el látigo que llevaba en el arzón. «¿De dónde están sacando para beber, viuda? El pozo más cercano está en tierras del patrón, y mis hombres vigilan día y noche». Elena sintió un nudo en la garganta. «Recogemos el rocío de la mañana», mintió rápidamente, una mentira piadosa y desesperada. «Y chupamos las raíces de los cactus. Hacemos lo que sea por vivir». El capataz la miró un segundo más, evaluando la veracidad de sus palabras, debatiéndose entre la incredulidad y la indiferencia. Finalmente, se encogió de hombros, decidiendo que no valía la pena el esfuerzo de investigar más a fondo a una familia que, de todos modos, estaba condenada. «Disfruten sus raíces entonces», dijo, girando el caballo con brusquedad. «Pero no se acomoden. El patrón tiene planes para este pedazo de tierra en cuanto ustedes terminen de morirse. Quiere expandir los pastizales y esta choza le estorba a la vista». Con esa sentencia final, espoleó al animal y se alejó al galope, dejando a Elena temblando de rabia y alivio en la nube de polvo que levantó. Había estado cerca, demasiado cerca. Si el hombre hubiera decidido entrar, si hubiera visto la tierra removida o sentido la humedad en el aire interior, todo habría terminado. Se dio cuenta de que el tiempo corría más rápido de lo que pensaba. Don Aurelio no estaba esperando pasivamente a que se fueran. Estaba esperando a que murieran para borrar su rastro de la faz de la tierra. La segunda noche sin Lucas fue una tortura psicológica. El desierto, que de día era un enemigo ardiente, de noche se transformaba en un vasto océano de sombras y ruidos inexplicables. Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de su hijo mayor solo en el camino, expuesto a los peligros de la noche. Se sentó sobre la losa oculta, buscando consuelo en la vibración del agua, pero ahora ese sonido le parecía una burla. Tenían la riqueza bajo los pies, tenían el agua que podía transformar el desierto en un vergel, y sin embargo seguían siendo prisioneros del miedo, incapaces de usar su tesoro para salvarse. Acarició las monedas de oro que había escondido en un hueco de la pared, sintiendo el metal frío. Eran la llave de su libertad, pero en ese momento eran tan inútiles como piedras si no podían gastarlas. Al amanecer del tercer día, la situación se volvió crítica de una manera que Elena no había previsto. Mientras salía a revisar los alrededores de la cabaña, notó algo que le heló la sangre. En la parte trasera de la casa, justo donde el muro de adobe se encontraba con el suelo, la tierra estaba cambiando de color. Una mancha oscura de humedad se extendía lentamente por la base de la pared como una gangrena inversa. El manantial subterráneo, liberado de su presión ancestral al abrir la losa, estaba buscando nuevas salidas, filtrándose a través de los cimientos porosos de la construcción. Elena se arrodilló y tocó la tierra mojada. Estaba fría. Si el capataz volvía y veía eso, no habría mentira sobre el rocío que pudiera salvarlos. La naturaleza misma los estaba traicionando, revelando el milagro que intentaban ocultar. Frenéticamente, Elena comenzó a cubrir la mancha con tierra seca y polvo, apisonándola con las manos y los pies, tratando de borrar la evidencia de la vida que brotaba sin permiso. Pero sabía que era una solución temporal. El agua seguiría subiendo, imparable, reclamando su camino hacia la superficie. Miró hacia el horizonte vacío por donde Lucas debía regresar, sintiendo que la desesperación le arañaba el pecho. Necesitaba que volviera ya, necesitaba que trajera la ley antes de que el agua los delatara. Se sentó de espaldas a la pared húmeda, vigilando el camino con ojos enrojecidos, sintiéndose pequeña e insignificante frente a las fuerzas que había desatado. La codicia de los hombres y la potencia incontenible de la naturaleza, ambas convergiendo peligrosamente sobre su frágil refugio de barro. El cuarto día amaneció con un silencio que pesaba como una lápida, roto únicamente por el zumbido incesante de las moscas que comenzaban a arremolinarse alrededor de la mancha de humedad en la pared trasera. La naturaleza, en su afán incontenible de vida, había traicionado el secreto de Elena de la manera más inocente y brutal,
Un pequeño brote verde, diminuto y milagroso, había surgido de entre las grietas del adobe mojado, desafiando la esterilidad del desierto. Elena lo arrancó con manos temblorosas, sintiendo que cometía un pecado contra la vida misma, pero sabía que ese pequeño tallo era una bandera blanca ondeando en medio de una guerra, invitando al enemigo a atacar. Cubrió la zona con polvo seco una vez más, pero la tierra lo absorbía con avidez, oscureciéndose al instante, como una mancha de sangre que se niega a ser limpiada, gritando a los cuatro vientos que allí, en el lugar de la muerte, había agua. No tuvo que esperar mucho para que los buitres descendieran. A media mañana, el horizonte se quebró no por un jinete solitario, sino por una tropa. El suelo vibró, esta vez no por el manantial, sino por el galope pesado de una docena de caballos. Elena corrió a meter a los niños en la casa, ordenándoles que se escondieran bajo la mesa y detrás de los pocos bultos que tenían, mientras ella se quedaba sola en el umbral, el único escudo entre su familia y la barbarie. Don Aurelio venía al frente, un hombre corpulento y sofocado por su propio peso, vestido con un traje de lino blanco que parecía una burla en medio del polvo. Su rostro, rojo y sudoroso, bajo el ala ancha de su sombrero, mostraba una mezcla de irritación y curiosidad depredadora. El capataz no había mentido sobre la extraña vitalidad de la familia, y el patrón venía a reclamar lo que creía suyo, fuera la tierra o sus vidas. La comitiva se detuvo frente a la tapera, levantando una tormenta de arena, que obligó a Elena a cubrirse la cara con el antebrazo. Don Aurelio no desmontó de inmediato. Permaneció en su silla, mirando la choza con el desprecio de quien observa un hormiguero que está a punto de pisar. El olor a tabaco caro y a sudor agrio llenó el aire. ¿Así que todavía insistes en no morirte, Elena?, ladró con una voz pastosa, haciendo una señal a sus hombres para que rodearan la casa. Me dijeron que tus hijos se ven demasiado sanos para estar chupando piedras. ¿Qué escondes ahí adentro? ¿Te robaste alguna res de mis corrales? Su acusación era absurda, pero peligrosa. En esas tierras, el robo de ganado se pagaba con la horca, y don Aurelio era juez y verdugo cuando le convenía. Elena se mantuvo firme, aunque sus rodillas chocaban una contra la otra bajo la falda larga. No he robado nada, patrón. Dios provee a los inocentes, respondió tratando de ganar tiempo, rezando para ver la silueta de Lucas aparecer por el camino. Pero el camino estaba vacío. Don Aurelio soltó una carcajada, que sonó como un graznido. Dios no tiene jurisdicción en mi desierto, mujer. Aquí proveo yo o no provee nadie, ¿eh? Entonces, su mirada de águila entrenada para detectar la más mínima anomalía en sus dominios, se desvió hacia la base de la pared exterior, donde la mancha de humedad había vencido los esfuerzos de Elena por ocultarla. El barro oscuro brillaba obscenamente bajo el sol. El silencio que siguió fue más aterrador que sus gritos. Fue el silencio del descubrimiento. El terrateniente bajó de su caballo con una agilidad sorprendente para su tamaño y caminó directamente hacia la mancha. Se quitó un guante de cuero fino y tocó la tierra mojada. Se llevó los dedos a la nariz, oliendo la frescura mineral y luego a la lengua. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, brillando con la fiebre repentina de la codicia absoluta. «Agua», susurró, y la palabra salió de su boca como una maldición. «¿Agua aquí? ¿En la tapera del silencio?» Se volvió hacia Elena, con el rostro transfigurado por la rabia y la euforia. «¿De dónde sale esto? Habla, bruja. ¿Tienes un pozo escondido? Llevas meses robándome el agua subterránea que pasa por mis tierras». «El agua es de la tierra, no suya», replicó Elena, retrocediendo un paso hacia la puerta para bloquear la entrada. «Estaba aquí antes que usted y estará después». Don Aurelio avanzó hacia ella, invadiendo su espacio personal con su presencia masiva y amenazante. «Todo lo que hay bajo este suelo es mío. El aire, la tierra, el agua y los gusanos que se comerán tus huesos, todo es mío». Hizo un gesto violento a sus hombres. «Sáquenlos de ahí. Quiero ver de dónde viene el agua. Tiren esa pocilga abajo si es necesario». Los capataces desmontaron, desenfundando machetes y pistolas, y comenzaron a avanzar hacia la casa, con la indiferencia de quien va a sacrificar ganado. Los gritos de los niños adentro de la cabaña comenzaron a oírse,
agudos y aterrorizados, rompiendo el corazón de Helena. Fue en ese momento, con la muerte respirándole en la cara, que Helena dejó de ser la viuda asustada y se convirtió en la guardiana de su linaje. No tenía armas, no tenía fuerza física para detener a 12 hombres armados, pero tenía la verdad en su pecho. Metió la mano en su escote y sacó el fajo de documentos antiguos envueltos en el cuero podrido que olía a siglos de encierro. ¡Alto!, gritó con una voz que sorprendió incluso a don Aurelio, una voz cargada de una autoridad ancestral. Si dan un paso más, estarán violando la ley real. Estas tierras no son suyas y nunca lo fueron. Alzó los papeles al sol, dejando que el sello de cera roja y la caligrafía virreinal brillaran como un escudo místico frente a los cañones de las armas. Don Aurelio se detuvo, desconcertado por un segundo antes de soltar una risa nerviosa e incrédula. ¿Papeles? ¿Me amenazas con papeles viejos, mujer loca? ¿Crees que un pedazo de basura escrito por algún muerto me va a detener? Intentó arrebatarle los documentos, pero Helena retrocedió con agilidad, protegiéndolos contra su cuerpo. «Estos son los títulos originales de la Merced Real de Santa Ana», declaró, recordando el nombre que había leído en las noches de insomnio. «Concedidos a la familia de la Garza hace 100 años. Usted es un usurpador, don Aurelio. Su hacienda está construida sobre tierra robada, y el agua es la prueba». La mención de la familia de la Garza, los antiguos dueños legendarios de la región que desaparecieron misteriosamente, hizo dudar a los hombres del terrateniente. Las supersticiones locales eran fuertes y nadie quería meterse con los fantasmas de los viejos patrones. Don Aurelio notó la vacilación de su tropa y su rostro se puso púrpura de ira. Sabía que si esa noticia salía de allí, si se sabía que existían títulos anteriores a los suyos, su imperio de naipes se derrumbaría. La codicia se transformó instantáneamente en instinto asesino. Ya no se trataba de agua, se trataba de su supervivencia como amo del valle. «Mátenla», ordenó con voz fría y baja, sacando su propio revólver con empuñadura de nácar. «Maten a la mujer y a las crías, quemen la casa con esos papeles adentro, que no quede ni el recuerdo». Los hombres dudaron un instante, cruzando miradas nerviosas, pero el miedo al patrón era más fuerte que el miedo a los fantasmas o a Dios. Levantaron las armas, apuntando al pecho de Helena, quien cerró los ojos y abrazó los documentos, preparándose para sentir el impacto de las balas, pidiendo perdón a sus hijos por haber fallado, escuchando solo el latido frenético de su propio corazón y el murmullo del agua bajo sus pies que parecía cantar una canción fúnebre. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, un sonido diferente cortó el aire caliente del mediodía, un sonido que venía del horizonte a sus espaldas. No era el galope desordenado de bandidos, sino el trote rítmico y disciplinado de caballos militares. «Alto en nombre de la Federación», rugió una voz potente amplificada por la acústica del desierto. Helena abrió los ojos y vio, a través de la nube de polvo que se levantaba en el camino, la figura pequeña y valiente de Lucas, montado en la grupa del caballo de un hombre vestido de negro, seguido por una escolta de rurales con uniformes grises y carabinas listas. El destino había llegado galopando, justo a tiempo para detener la ejecución. El juez federal, un hombre de rostro severo marcado por cicatrices de viruela y con el bigote encerado propio de la autoridad, desmontó con una calma que contrastaba violentamente con la tensión eléctrica del momento. Sus botas de cuero negro, pulidas a pesar del polvo del camino, golpearon el suelo con la autoridad de un mazo en un estrado. Lucas, pálido y tambaleante por el agotamiento del viaje, se deslizó de la grupa del caballo y corrió hacia los brazos de su madre, aferrándose a su cintura con un sollozo ahogado. Los rurales, con sus uniformes grises abotonados hasta el cuello y las carabinas Mauser listas, formaron un semicírculo de acero alrededor de la cabaña, apuntando directamente a los pechos de los hombres de don Aurelio. El aire olía a sudor frío, a pólvora que aún no había estallado, y a la inminencia de la violencia, congelando la escena en un cuadro dramático donde el viejo poder feudal del desierto se enfrentaba por primera vez a la ley implacable de la nación. Don Aurelio bajó su revólver lentamente, con la mano temblando no de miedo, sino de una furia impotente que le enrojecía el cuello.
Intentó recuperar su máscara de amo y señor, esa fachada de invulnerabilidad que había gobernado el valle durante décadas. «Juez Mondragón», saludó con una voz que pretendía ser cordial, pero sonó estrangulada, como si tragara vidrio molido. No esperaba verlo tan lejos de la comodidad de su despacho. «Aquí solo estamos resolviendo un asunto doméstico con unos invasores de tierra que...» El juez lo cortó con un gesto seco de su mano enguantada, sin siquiera dignarse a mirarlo a los ojos, fijando su atención en la mujer sucia y desafiante que sostenía un fajo de papeles contra su pecho como si fuera el santo grial. «Guarde silencio, Aurelio. Su definición de asunto doméstico parece incluir el asesinato de mujeres y niños a plena luz del día. Eso, en mi jurisdicción, se llama masacre». Elena dio un paso al frente, separándose suavemente del abrazo de Lucas, sintiendo que sus piernas eran de gelatina, pero manteniéndose erguida por pura fuerza de voluntad. Con manos que aún temblaban por la adrenalina, extendió el paquete de documentos antiguos hacia el juez. El cuero podrido que los envolvía se deshizo parcialmente, revelando el papel amarillento y los sellos de lacre rojo que habían sobrevivido a la oscuridad. «Estos papeles dicen que él es el invasor, señor juez», dijo Elena, su voz clara y resonante en el silencio del mediodía. «Dicen que esta tierra tiene dueño, y que el agua que corre bajo mis pies no le pertenece a su avaricia». Don Aurelio hizo un movimiento brusco como para intervenir, pero el clic simultáneo de 12 carabinas cargándose lo congeló en su lugar, reduciéndolo a un espectador furioso de su propia caída. El juez Mondragón tomó los documentos con una reverencia casi arqueológica, ajustándose los anteojos de montura dorada que sacó de su chaleco. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el aleteo lejano de un buitre y la respiración pesada de los caballos. El juez leyó en voz baja, moviendo los labios, examinando las fechas, las firmas virreinales y los sellos reales con una minuciosidad exasperante. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de asombro y respeto. «Merced Real de 1780», anunció para que todos lo oyeran, su voz llevando el peso de una sentencia final. «Concedida a la familia de la Garza y a sus herederos a perpetuidad, con derechos inalienables sobre el acuífero subterráneo. Estos títulos son legítimos, Aurelio, y son anteriores a cualquier papel falsificado que tu abuelo haya comprado a funcionarios corruptos». La humillación de don Aurelio fue física. Pareció encogerse dentro de su traje blanco, como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Sus propios hombres, mercenarios cuya lealtad llegaba hasta donde llegaba la impunidad, comenzaron a bajar las armas, retrocediendo imperceptiblemente, alejándose de su patrón como si éste tuviera la peste. «Eso es imposible», balbuceó el terrateniente, con el sudor chorreándole por la cara abotargada. «Los de la Garza murieron todos, desaparecieron. Nadie sobrevive en este desierto». El juez lo miró con un desprecio gélido. «Esta mujer ha sobrevivido, y lo que ha encontrado es la prueba de los crímenes sobre los que construiste tu hacienda. Quedas detenido, Aurelio, por intento de homicidio y usurpación de tierras federales. Tus días de cacique terminaron hoy». Elena, sintiendo que la realidad finalmente le daba la razón después de tanto sufrimiento, invitó al juez a entrar en la cabaña para mostrarle el motivo de tanta codicia. La transición de la luz cegadora del exterior a la penumbra fresca del interior dejó a los soldados momentáneamente ciegos. Elena se arrodilló y, con la ayuda de 2 rurales fuertes, volvió a mover la losa de piedra. El sonido del agua subterránea llenó la habitación. Un rugido de vida que dejó a los hombres boquiabiertos. Iluminaron el pozo con linternas de aceite y vieron el brillo del manantial, y más al fondo, el destello inconfundible de las monedas de oro y plata que aún quedaban esparcidas, la prueba final de que aquella bodega había sido el banco secreto de los antiguos dueños, un tesoro que validaba cada palabra escrita en los documentos. Al salir de la cabaña, el juez dio órdenes precisas. Don Aurelio fue desarmado y atado de manos, subido a un caballo sin silla como un delincuente común, despojado de su dignidad frente a los peirones que antes lo temían. Sus hombres fueron dispersados con la advertencia de que cualquier represalia sería castigada con la horca.
Elena observó la escena desde el umbral, abrazando a Lucas y a los otros niños que salían tímidamente de su escondite. No sentía alegría, ni siquiera alivio, sino un cansancio profundo, un agotamiento del alma que solo se curaría con el tiempo. Había ganado, sí, pero la victoria tenía el sabor amargo del miedo que había tenido que tragar durante días. Vio cómo se llevaban al tirano que había convertido sus vidas en un infierno y por primera vez se permitió llorar sin esconderse. Los soldados montaron un campamento improvisado alrededor de la tapera del silencio para proteger el hallazgo hasta que se pudieran formalizar los trámites legales. Sacaron agua del pozo, llenando cubetas y abrevando a los caballos, y el sonido del agua derramándose sobre la tierra seca fue como una bendición. Los niños de Elena, que horas antes se preparaban para morir, ahora corrían entre los soldados, recibiendo trozos de pan y carne, riendo con esa resiliencia milagrosa de la infancia que olvida el horror en cuanto el estómago está lleno. Elena se sentó en una piedra, observando cómo la mancha de humedad en la pared trasera seguía creciendo, ya sin miedo a ocultarla, sabiendo que esa mancha era la firma de su libertad y el comienzo de una nueva era para todo el valle. La noticia del hallazgo corrió más rápido que el viento por el desierto. Antes del anochecer, curiosos de las rancherías cercanas, esos mismos vecinos que habían ignorado la miseria de la viuda, comenzaron a aparecer en el horizonte, atraídos por el rumor del agua y el oro. Llegaban con miradas de incredulidad, viendo los uniformes federales y el pozo abierto. Elena no los rechazó. Entendió que su fuerza ahora residía en la comunidad, no en el aislamiento. Si compartía el agua, si transformaba ese agujero en una fuente de vida para todos, nadie, nunca más, podría expulsarla. El juez le aseguró que, como descubridora y poseedora de los títulos, una parte sustancial de la riqueza y la tierra sería legalmente suya, una recompensa por haber rescatado la historia del olvido. Esa noche, bajo un cielo que parecía más vasto y brillante que nunca, Elena acostó a sus hijos no sobre el suelo duro del miedo, sino sobre mantas prestadas por el ejército, con el estómago lleno y la sed saciada. El sonido bajo la tierra, ese bum bum que tanto la había aterrorizado, ahora sonaba diferente. Ya no era un monstruo arañando para salir, ni un reloj de muerte. Era el latido de un corazón fuerte y constante, el corazón de la hacienda que ella levantaría sobre las ruinas de su dolor. Se durmió escuchando el agua, soñando con campos verdes y maíz alto, sabiendo que la tapera del silencio había hablado por fin, y que su voz había cambiado el mundo para siempre. La partida del juez Mondragón y su comitiva, llevándose a don Aurelio atado como un animal de feria, dejó tras de sí una estela de polvo que tardó horas en asentarse, pero el cambio en la atmósfera fue instantáneo y permanente. Los soldados que quedaron de guardia montaron un perímetro discreto, pero su presencia era un recordatorio constante de que la ley finalmente había llegado a esa frontera olvidada. Elena se sentó en el umbral de la cabaña esa primera tarde de libertad, observando cómo el sol se ponía sobre un imperio que ahora, increíblemente, le pertenecía. El miedo, ese compañero constante que había dormido en su cama y comido de su plato durante meses, comenzó a disiparse lentamente, reemplazado por un agotamiento monumental. Sus manos, todavía manchadas de tierra y sangre seca, descansaban sobre su regazo, y por primera vez en mucho tiempo, no temblaban por la incertidumbre del mañana, sino por la descarga de adrenalina de haber sobrevivido al día de hoy. Con la seguridad legal garantizada, el oro que yacía en la bodega subterránea dejó de ser un secreto mortal para convertirse en la herramienta de la resurrección. Elena no gastó las monedas con la frivolidad de quien se encuentra una fortuna, sino con la precisión quirúrgica de quien conoce el valor de cada grano de maíz. Contrató cuadrillas de trabajadores de los pueblos vecinos, hombres que llegaban con el sombrero en la mano y la mirada baja, avergonzados por no haberla ayudado antes, pero agradecidos por el jornal. Compró herramientas de acero forjado, semillas de primera calidad y ganado resistente. Cada moneda gastada era una venganza contra la miseria, una forma de reescribir la historia de humillación que su familia había sufrido. El sonido del oro chocando contra el mostrador del almacén general
no fue un alarde de riqueza, sino el sonido de la dignidad recuperada golpeando la mesa. Pero la verdadera transformación no vino del oro, sino del agua. Elena dirigió personalmente la construcción de un sistema de acequias que partía del Pozo Milagroso y se extendía como venas de plata por la tierra reseca alrededor de la cabaña. Ver el agua correr por los canales recién cavados, oscureciendo la tierra sedienta y levantando ese olor incomparable a petricor y fertilidad, fue una experiencia casi religiosa. El desierto, que había sido su carcelero, bebía con avidez, y donde antes solo había espinas y polvo, la tierra comenzó a responder con una gratitud explosiva. Elena pasaba horas con las manos metidas en el barro, moldeando el curso del agua, sintiendo que estaba curando una herida antigua en la piel del mundo, devolviéndole la vida a un paisaje que había sido condenado a la esterilidad por la avaricia de un solo hombre. El cambio en los niños fue el milagro más visible y conmovedor de todos. Lucas, que había cargado con el peso de un adulto, comenzó a recuperar la sonrisa propia de su edad, aunque sus ojos siempre conservarían la sombra de la madurez forzada. Los más pequeños, cuyas costillas se marcaban dolorosamente bajo la piel hace apenas unas semanas, empezaron a llenarse de vida, sus mejillas tomando color gracias a la comida constante y al agua limpia. El silencio de la cabaña, antes roto solo por llantos de hambre o el terror nocturno, se llenó de risas y juegos. Verlos correr por el patio, salpicándose con el agua de las acequias bajo el sol de la tarde, era para Elena la mayor recompensa, la confirmación de que su lucha salvaje contra el destino había valido cada lágrima y cada gota de sangre derramada en el suelo de aquella tapera. La noticia de la prosperidad de la viuda del pozo atrajo a más gente que las moscas a la miel. Vecinos que le habían cerrado la puerta en la cara, mujeres que habían murmurado que estaba loca, aparecieron ahora con excusas torpes y sonrisas forzadas, trayendo regalos insignificantes y pidiendo favores. Elena los recibió a todos, no con el rencor que merecían, sino con una sabiduría pragmática que la elevaba por encima de ellos. No olvidaba sus rostros, ni su indiferencia, pero entendía que el odio era un lujo que no servía para construir. Les dio agua, les dio trabajo y les permitió ser parte del renacimiento del valle, pero mantuvo una distancia emocional infranqueable, una barrera invisible que les recordaba que ella era la señora de esas tierras, no por herencia o suerte, sino por derecho de conquista y sufrimiento. La tapera del silencio dejó de existir, no porque fuera demolida, sino porque fue absorbida y transformada. Alrededor de la estructura original de adobe, Elena mandó construir una casa de hacienda verdadera, con muros gruesos de piedra caliza, techos altos de vigas de cedro y corredores amplios donde soplaba la brisa fresca. Sin embargo, insistió en dejar intacta la habitación central, el lugar donde habían dormido en el suelo y donde habían abierto el pozo. Ese cuarto se convirtió en el corazón de la casa, un santuario privado donde la losa de piedra seguía cubriendo la entrada al manantial y al tesoro, un recordatorio permanente de que su fortuna no venía de arriba, sino de abajo, de las profundidades de su propia desesperación y coraje. En pocos meses, el paisaje alrededor de la casa era irreconocible. Lo que había sido un mar de ocre y gris se había convertido en un oasis vibrante de verdes intensos. Las milpas de maíz crecían altas y fuertes, sus hojas susurrando promesas de abundancia con el viento. Los frijoles trepaban por las cañas y un huerto de árboles frutales recién plantados comenzaba a echar raíces profundas. La gente que pasaba por el camino se detenía a mirar, persignándose no por miedo a los fantasmas, sino por asombro ante el milagro. Decían que Elena tenía mano santa, que había pactado con la tierra, sin saber que el único pacto real había sido el de una madre que se negó a dejar morir a sus hijos, cavando hasta encontrar la sangre misma de la tierra para alimentarlos. A pesar del éxito y la actividad constante, había momentos de soledad profunda en los que Elena sentía la ausencia de su esposo con una agudeza dolorosa. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían seguros en camas suaves, ella salía al corredor a mirar las estrellas, las mismas estrellas indiferentes que casi la vieron morir. Imaginaba qué hubiera dicho él al ver todo aquello,
si se sentiría orgulloso o abrumado. A veces le hablaba al viento, contándole sobre las cosechas, sobre lo grande que estaba Lucas, sobre cómo había derrotado a don Aurelio. No había respuesta, solo el canto de los grillos y el murmullo lejano del agua, pero en esa soledad de viuda poderosa, Helena encontraba una extraña paz, sabiendo que había honrado su memoria, salvando su linaje. Helena decidió que la bendición del agua no podía terminar en los límites de su cerca. Recordando su propia sed y la crueldad de quienes le negaron ayuda, ordenó la construcción de un pozo comunitario en el borde de su propiedad, accesible para cualquier viajero o vecino, sin costo alguno. Junto al pozo, levantó una pequeña escuela de adobe y tejas rojas, contrató a una maestra de la ciudad y obligó a todas las familias que trabajaban para ella a enviar a sus hijos. La ignorancia seca la mente como el desierto seca el cuerpo, solía decir. Quería asegurarse de que ningún otro niño del valle tuviera que depender de encontrar un tesoro enterrado para tener un futuro. Quería que su verdadero legado fuera la libertad que da el saber leer y escribir, una riqueza que nadie, ni siquiera un terrateniente corrupto, podría robarles jamás. El tiempo pasó, suavizando las aristas del recuerdo y curtiendo aún más el carácter de Helena. La región entera cambió de nombre en la boca de la gente. Ya nadie hablaba del desierto maldito ni de las tierras de don Aurelio. Ahora hablaban del Valle de la Esperanza, y el centro de ese mundo nuevo era la hacienda de la mujer que había llegado sin nada y lo había conquistado todo. Helena envejeció con la gracia de los árboles fuertes, sus manos siempre ocupadas, sus ojos siempre vigilantes, convertida en una matriarca respetada y temida, una leyenda viva que caminaba entre los surcos. Pero cada noche, antes de dormir, seguía escuchando el sonido bajo el suelo, ese latido constante del agua que le recordaba quién era y de dónde venía, manteniendo sus pies firmemente plantados en la tierra que la había salvado. Los años rodaron sobre el valle como las estaciones, implacables y transformadores, convirtiendo los cabellos negros de Helena en hilos de plata que brillaban bajo el sol del mediodía. Lucas, aquel niño que cargó con el peso del mundo en sus hombros frágiles, se transformó en un hombre de espaldas anchas y manos seguras, un capataz justo que conocía cada palmo de tierra y cada capricho del agua mejor que nadie. Helena lo observaba desde el corredor de la casa grande, viendo en él los gestos de su difunto esposo, esa manera pausada de caminar y la firmeza tranquila al dar órdenes. Ya no había rastro del miedo en su mirada, solo la confianza serena de quien sabe que el suelo bajo sus pies es sólido y propio. La dinastía Ramírez, nacida de la desesperación más absoluta, había echado raíces tan profundas como los viejos mezquites, asegurando que ninguna sequía futura pudiera arrancarlos de allí. La hacienda se convirtió en el pulmón verde de la región, un milagro agrícola que desafiaba la lógica de los mapas antiguos, donde esa zona aparecía marcada como tierra yerma. Las cosechas de maíz eran legendarias, con mazorcas tan grandes y doradas que parecían lingotes de oro vegetal, y los huertos frutales perfumaban el aire con el aroma dulce de duraznos y cítricos, borrando para siempre el olor a polvo y muerte que había recibido a Helena años atrás. Durante la época de la cosecha, el valle se llenaba de trabajadores y música, celebrando la abundancia que brotaba del manantial secreto. Helena paseaba entre los surcos, tocando las hojas verdes con reverencia, recordando las raíces secas que solía desenterrar para no morir de hambre. Cada fruta recogida era una victoria personal contra el recuerdo del hambre, un monumento vivo a la perseverancia. De don Aurelio apenas quedaba el recuerdo, un fantasma amargo que se desvanecía con el tiempo como la neblina matutina. Se supo que murió solo y miserable en una celda de la prisión estatal, abandonado por los mismos aduladores que antes le besaban la mano, consumido por la rabia de haber perdido su imperio ante una viuda analfabeta. Sus tierras, subastadas por el gobierno para pagar sus deudas, fueron adquiridas en gran parte por la cooperativa que Helena había fundado, cerrando así el círculo de justicia poética. Las ruinas de su antigua casa patronal, saqueada y caída en el olvido, servían ahora como un recordatorio silencioso para todos en el valle.
La avaricia construye castillos de arena que el viento de la justicia termina por derribar, mientras que la dignidad construye sobre roca firme. La escuela junto al pozo se convirtió en el orgullo más grande de Helena, incluso más que el oro o las cosechas. Escuchar el coro de voces infantiles recitando el alfabeto, un sonido que flotaba en el aire caliente de la mañana, era la música más dulce que sus oídos podían percibir. Allí estaban sus nietos, sentados junto a los hijos de sus peones, todos aprendiendo que el mundo era más grande que el valle y que sus destinos no estaban escritos en piedra. Helena visitaba el aula a menudo, sentándose en el fondo con sus manos nudosas sobre el regazo, absorbiendo el conocimiento que a ella se le había negado, asegurándose de que la ignorancia, esa otra forma de ceguera que permite a los tiranos gobernar, fuera desterrada para siempre de sus tierras. A pesar de la paz y la prosperidad, Helena nunca permitió que nadie olvidara el origen de su fortuna. La habitación original de la tapera se mantuvo tal cual, con sus paredes de adobe crudo y su piso de tierra, contrastando con el lujo rústico del resto de la hacienda. En el aniversario de su llegada, reunía a toda la familia en ese cuarto estrecho, encendía una vela de cebo y les contaba la historia completa, sin omitir el hambre, el miedo ni la desesperación. Les hacía tocar la losa de piedra y escuchar el bum bum del agua abajo, enseñándoles que la verdadera riqueza no estaba en las monedas que sacaron, sino en el coraje de haber cavado cuando todo indicaba que debían rendirse. Era una liturgia de memoria, un antídoto contra la soberbia que a menudo acompaña a la abundancia heredada. Su fama trascendió las fronteras del estado. La llamaban la reina del desierto o la madre del agua, títulos que ella rechazaba con un gesto despectivo de su mano. No quería ser una leyenda, quería ser un ejemplo de trabajo. Cuando forasteros llegaban buscando el secreto de su éxito, esperando encontrar fórmulas mágicas o pactos sobrenaturales, Helena les mostraba sus manos, deformadas por la artritis y el trabajo duro, llenas de cicatrices viejas. «El único secreto es que no me dejé morir», les decía con su voz rasposa, mirándolos directo a los ojos. «La tierra no regala nada. La tierra responde al que la suda y la sangra. Si vienen buscando milagros, vayan a la iglesia. Aquí solo encontrarán trabajo y maíz». Con la vejez, el sueño de Helena se volvió ligero y pasaba largas horas de la madrugada despierta, sentada en su mecedora en el porche, envuelta en un chal de lana. El desierto nocturno, que antes le parecía un monstruo acechante lleno de peligros, ahora era un viejo amigo con el que compartía silencios cómodos. Escuchaba los coyotes aullar a la luna y sonreía, sabiendo que sus rebaños estaban protegidos y sus hijos a salvo. Había hecho las paces con la soledad de su viudez, encontrando en la vastedad del paisaje una compañía espiritual que llenaba los huecos dejados por la ausencia humana. Sentía que su esposo estaba allí, en el susurro del viento entre los árboles que ella había plantado, cuidando de ellos desde el otro lado. A veces bajaba sola a la bodega subterránea, aunque sus rodillas ya protestaban con cada escalón. Se sentaba junto al canal de agua cristalina, dejando que la humedad aliviara sus dolores, y observaba las cajas vacías donde una vez estuvo el oro. Ya no quedaba nada del tesoro metálico. Todo se había invertido en la tierra y en la gente, y sin embargo sentía que era más rica ahora que cuando aquellas monedas brillaban a la luz de la vela. Había transformado metal frío en vida caliente, en futuro, en risas de niños y en dignidad para cientos de familias. Esa alquimia humana era su verdadero tesoro, el que nadie podía robarle ni oxidarse con el tiempo, la prueba final de su paso por el mundo. Sintió que su ciclo se estaba cerrando, no con tristeza, sino con la satisfacción del deber cumplido. Había llegado arrastrándose como una mendiga y se iría como una matriarca, dejando un legado que perduraría por generaciones. Preparó sus papeles, dejó claras sus instrucciones y se aseguró de que la tierra permaneciera indivisa, protegida para que siempre fuera el sustento de los suyos. Miraba sus manos y ya no veía las garras desesperadas que rascaron la tierra buscando raíces, sino las raíces mismas de un árbol genealógico frondoso. Sabía que pronto ella misma volvería a la tierra, no como una víctima de la sequía,
sino como una semilla más que descansaría en el valle que ella misma había parido con su esfuerzo. Una tarde dorada, mientras el sol se hundía detrás de las montañas pintando el cielo de fuego, Elena reunió a Lucas y a sus hermanos. No hubo discursos grandilocuentes ni despedidas dramáticas. Simplemente les pidió que la llevaran al huerto, bajo la sombra del primer árbol que plantaron con el agua del pozo. Se sentó allí, respirando el aroma de la tierra húmeda y fértil, escuchando el latido constante de la vida a su alrededor. «Escuchen», le susurró, cerrando los ojos. «La tierra siempre habla, solo tienen que tener el coraje de escucharla, incluso cuando parece que solo hay silencio». Y en ese momento, rodeada por el fruto de su vientre y de su trabajo, Elena supo que había ganado la partida más difícil de todas. Elena murió tal como había vivido, en paz con la tierra y sin deberle nada a nadie. Su partida no fue un evento trágico, sino una transición suave, como una hoja seca que finalmente se desprende de la rama para volver a nutrir la raíz que la sostuvo. La encontraron sentada bajo su árbol favorito, con la cabeza inclinada hacia el pecho y una leve sonrisa en los labios, como si estuviera escuchando una melodía lejana que solo ella podía oír. No había angustia en su rostro, solo la serenidad absoluta de quien ha completado una tarea titánica. El valle entero pareció guardar un minuto de silencio. El viento dejó de soplar y los pájaros callaron, rindiendo un último homenaje espontáneo a la mujer que había desafiado al desierto y había ganado, transformando la arena en vida con la pura fuerza de su voluntad indomable. El funeral de Elena Ramírez fue el evento más concurrido en la historia de la región, superando incluso a las visitas de gobernadores y obispos. Gente de todas las rancherías, desde las montañas hasta los llanos, caminó durante horas para despedirse de la madre del agua. No hubo lamentos desgarradores, sino un respeto profundo y solemne. El ataúd, sencillo y de madera de pino tal como ella lo había pedido, fue llevado a hombros por sus hijos y nietos, una procesión de hombres y mujeres fuertes que eran el testimonio vivo de su victoria. Al bajarla a la tierra, justo al lado de la vieja tapera original, Lucas derramó un cántaro del agua del manantial sobre el féretro antes de cubrirlo, devolviéndola al elemento que había sido su salvación y su legado, cerrando el ciclo sagrado entre la mujer y el agua. Lucas, ahora el patriarca de la familia, mantuvo la promesa hecha a su madre con una fidelidad inquebrantable. El pozo comunitario nunca se cerró, y la escuela siguió educando a generaciones de niños que crecieron sabiendo que su valor no dependía del apellido que llevaran, sino de la fuerza de sus manos y su mente. La hacienda siguió prosperando, no como un monumento a la riqueza personal, sino como un faro de lo que es posible cuando la comunidad trabaja unida. La habitación de la losa de piedra se mantuvo intacta, un santuario de polvo y memoria donde los descendientes de Elena entraban descalzos para recordar que todo lo que tenían, desde los extensos maizales hasta los techos seguros sobre sus cabezas, había nacido de un agujero cavado con desesperación en el suelo de una choza miserable. Con el paso de las décadas, la historia de Elena se convirtió en leyenda, en ese tipo de narraciones que los abuelos cuentan a los nietos alrededor del fuego cuando la noche cae sobre el desierto. Se decía que si uno pegaba la oreja al suelo en las noches de luna llena, todavía se podía escuchar el corazón de Elena latiendo bajo la tierra, vigilando que el agua nunca dejara de correr. Ya no se hablaba de la tapera del silencio con miedo, sino con reverencia, como el lugar donde el desierto decidió ser misericordioso por una sola vez, conmovido por el amor de una madre. La supuesta maldición que había alejado a tantos resultó ser, al final, una bendición disfrazada, un filtro cruel que solo permitió entrar a quien tuviera el coraje suficiente para descubrir la verdad oculta. La figura de don Aurelio se desvaneció en el olvido, convertida en una nota al pie de página en la historia del valle, un ejemplo de cómo la codicia termina consumiéndose a sí misma. Mientras que el nombre de Elena estaba grabado en la piedra de la escuela y en los árboles del camino, el del terrateniente no quedó en nada más que en viejos archivos judiciales polvorientos. Fue la demostración final de que la verdadera inmortalidad no se compra con tierras robadas ni con miedo impuesto, sino que se construye con actos de bondad
y resistencia. Helena no solo había derrotado a un hombre, había derrotado a un sistema entero de opresión, demostrando que la justicia, aunque tarde, a veces llega galopando por el horizonte si uno tiene el valor de esperarla de pie. Esta historia nos enseña que a veces los lugares que todos rechazan, esos rincones oscuros y olvidados de la vida donde nadie quiere estar, son precisamente los que guardan los mayores tesoros. Helena fue empujada al abismo, obligada a habitar la desolación y en lugar de rendirse, decidió cavar. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros mismos en situaciones que parecen maldiciones, en taperas emocionales o económicas donde solo vemos sequía? La lección de la viuda es clara. A veces el milagro no cae del cielo en forma de lluvia. A veces el milagro está bajo nuestros propios pies, esperando a que tengamos la audacia de romper la superficie y ensuciarnos las manos para encontrarlo. El manantial subterráneo sigue corriendo hoy en día, alimentando el valle que todavía lleva el nombre de la esperanza. Los descendientes de Helena se han dispersado por el mundo, llevando consigo esa sangre resiliente que no se dobla ante la adversidad. Pero la hacienda sigue allí, sólida y acogedora, con sus puertas siempre abiertas para el sediento, tal como Helena lo dispuso. Es un testamento de piedra y agua a la capacidad humana de transformar el dolor en vida. Y en el silencio de la tarde, cuando el viento agita los maizales, todavía se siente esa presencia protectora, esa fuerza materna que se negó a aceptar la muerte como destino final. Helena Ramírez probó que no existen tierras malditas, solo ojos que no saben mirar y brazos que temen trabajar. Nos recordó que el sonido más aterrador en la noche puede ser, en realidad, el anuncio de nuestra salvación si nos atrevemos a enfrentarlo. Su vida fue un mapa de ruta para los desesperados, una prueba de que la maternidad puede ser una fuerza geológica capaz de mover montañas y abrir la tierra. Ella no necesitó magia ni suerte, necesitó una pala, un motivo indestructible y la fe ciega en que debajo de la capa más dura de sufrimiento, la vida siempre encuentra una manera de fluir. Y así termina la historia de la viuda que se fue a vivir donde nadie quería y encontró lo que todos buscaban. No encontró su tesoro huyendo de sus problemas, sino adentrándose en el corazón mismo de su miedo. El oro se gastó, los documentos se archivaron, pero el agua sigue fluyendo, eterna y pura, como el amor de esa madre. Helena nos dejó la certeza de que, mientras tengamos el coraje de golpear el suelo y buscar nuestra propia verdad, ningún desierto es infinito y ninguna sed es para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido abandonado en un lugar donde parecía no haber esperanza, solo para descubrir después que ahí estaba tu mayor fortaleza? ¿O conoces alguna historia de alguien que transformó una maldición en una bendición con puro esfuerzo? Cuéntame tu experiencia aquí abajo en los comentarios, porque al final todos estamos cavando nuestros propios pozos en este desierto que llamamos vida, buscando esa agua que nos salve.